El momento devastador. El reloj de mi tablero marcaba las 11:42 de la noche cuando llegué a nuestro hogar en la calle Roble Cerezo. Otro día, otra doble jornada en el Hospital General del Río y en la cafetería Miller. Mi Ford Taurus, de 15 años y tan agotado como yo, gimoteó al apagar el motor. El aire fresco de principios de abril tenía un toque punzante cuando salí, con mi uniforme de enfermera escondido bajo el delantal de mesera. No había tenido tiempo de cambiarme entre un trabajo y otro. Me quedé unos instantes observando nuestra modesta casa de 2 habitaciones. No era mucho, pero la hipoteca ya casi estaba saldada. Cada teja del techo representaba horas extras, cada ladrillo, un sacrificio. Cuando Marco nos abandonó hace 8 años, se llevó todo menos sus responsabilidades. Desde entonces, solo éramos yo y Lili. Las ventanas seguían encendidas, algo inusual a esa hora. Lili normalmente ya dormía a las 10 en noche de escuela. Al acercarme al porche, se filtraban voces a través de la ventana medio abierta de la sala. Eran las voces de Lili y de otra chica, probablemente su amiga Zoe. Estaba a punto de llamarlas cuando oí mi nombre. «¿Y tu mamá es, como, un poco patética?» «No», dijo Zoe, con esa crueldad casual que suelen tener los adolescentes. Me paralicé, con las llaves en la mano. «Dios, lo sé». «Es tan perdedora», replicó Lili entre risas, tan cortantes como el viento invernal. «Trabajando en esos trabajos mediocres, conduciendo ese coche anticuado. Es de vergonzoso». «¿En serio?» «Mi mamá jamás se pondría a servir mesas. Y siempre dice que volverá a estudiar, pero nunca hace nada al respecto. Siempre se inventa excusas sobre el dinero o lo que sea». La voz de Lili se tornó burlona. «Algún día, cariño, las cosas cambiarán». «Claro, como si». Me quedé inmóvil en los escalones de la entrada, sin poder respirar. La bolsa de compras que había logrado reunir durante mi pausa de 20 minutos entre turnos se sentía de repente pesada en mi mano. «Al menos tu papá manda cosas chéveres desde Seattle», continuó Zoe. «Cuando se acuerda de que existo», refunfuñó Lili. «Pero igual es mejor que mamá. Ella está obsesionada con hacer de todo acerca de sus supuestas penurias. Siempre es, trabajo tan duro para ustedes, y, estoy dando lo mejor, como, está bien, lo entendemos. Tu vida apesta». Las chicas se desternillaron de risa. Había enfrentado muchos momentos dolorosos en mis 42 años, la traición de Marco, la lenta decadencia de mi madre a causa del cáncer. La humillación de que nos cortaran el suministro eléctrico en aquel primer invierno cuando estaba sola. Pero nada me había preparado para esto. Esto era distinto. Esto era Lili, mi razón de ser. Con la mano temblorosa, introduje la llave en la cerradura. El chirrido metálico las alertó, un silencio repentino invadió el interior. Abrí la puerta y encontré a Lili y a Zoe en nuestro sofá de segunda mano, cada una con el teléfono en la mano y el rostro sonrojado. El olor a palomitas de microondas, que ellas mismas habían preparado, flotaba en el ambiente. «Hola, mamá», dijo Lili con tono despreocupado, como si no acabara de clavarme una estocada en el corazón. «Llegaste tarde». Asentí apenas, sin confiar en mi voz. Las chicas se miraron entre sí mientras yo me dirigía, de forma automática, a la cocina, dejando la bolsa de compras con sumo cuidado. «Y creo que ya me voy a ir a casa», dijo Zoe, recogiendo su mochila. «Gracias por dejarme quedarme, señora Reynoso». Asentí de nuevo, observándola salir. Lili se entretuvo con su teléfono, evitando mirarme. «¿Terminaste la tarea de cálculo?», pregunté al fin, con una voz que me sonaba ajena. «Sí, hace horas», respondió, deslizando el dedo por Instagram. Quise enfrentarla. Quería preguntarle cómo podía decir esas cosas después de todo lo que habíamos vivido juntas. ¿Acaso me veía como un completo fracaso, una advertencia viviente? En lugar de eso, dije, «Voy a ducharme», y me dirigí, como si estuviera en trance, al baño. Bajo la cascada de agua caliente, dejé que las lágrimas se derramaran al fin. Se mezclaban con el agua, infinitas y silenciosas. Pensé en el día en que nació Lili, como le había prometido un mundo de posibilidades al tenerla en mis brazos tan diminuta.
Recordé las noches junto a su cama durante los ataques de asma, las reuniones de padres y maestros a las que no faltaba, pese a cumplir varios turnos. Y aquella Navidad en la que vendí el anillo de bodas de mi madre para comprarle la computadora portátil que necesitaba para la escuela. Durante los 12 años desde que Marco se fue, puse cada onza de mi fuerza en construir una vida estable para ella. En demostrarle que una mujer podía sostenerse por sí misma, incluso cuando el suelo temblaba. En enseñarle que el verdadero valor no se medía por marcas o estatus social, sino por la resiliencia y la integridad. Y, de alguna manera, a pesar de todo, ella me veía simplemente como una perdedora. Cuando el agua se volvió fría, salí del baño y me encontré con mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi cabello, que alguna vez fue mi orgullo y ahora se mostraba salpicado de canas prematuras, caía sin vida sobre mis hombros. Mis manos, ásperas por el trabajo, con las uñas cortadas de forma práctica, cuando empecé a verme tan derrotada, ¿eso era lo que Lily veía cuando me miraba? No la fuerza con la que habíamos reconstruido nuestra vida desde cero, sino únicamente el desgaste que nos había cobrado. Me envolví en mi bata raída y me senté en el borde de la bañera, mientras mi mente repasaba 1000 momentos, los partidos de fútbol en los que aplaudí pese a un cansancio que calaba hasta los huesos. La tarea en la que la ayudé a pesar de haber abandonado mis estudios, los 3 trabajos que tuve el año en que necesitó frenos en los dientes. El dolor comenzó a cristalizarse en otra cosa, una determinación profunda y latente. Puede que no tuviera la vida que soñé a los 20, pero jamás había sido, ni sería, una perdedora. En algún punto, Lily había perdido de vista esa verdad, o quizás nunca la había visto realmente. Decidí que mañana marcaría un antes y un después. Si las palabras no lograban mostrarle la realidad del sacrificio y la fortaleza, quizá la experiencia pudiera hacerlo. Era hora de que Lily entendiera lo que significaba construir una vida usando únicamente la determinación y la esperanza como herramientas. Me sequé la cara, enderecé los hombros y salí del baño con un plan formándose en mi mente. Una vida de sacrificio. Esa noche el sueño me eludió. Me quedé en la cama mirando el techo, donde una pequeña mancha de agua de la filtración del invierno pasado formaba figuras en la oscuridad. La caldera murmuraba en el sótano, otra reparación que había hecho yo misma después de ver incontables tutoriales en YouTube. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de mi lucha por mantenernos a flote. Alrededor de las 3 de la madrugada, abandoné el sueño y me dirigí sigilosamente al pequeño escritorio en un rincón de mi habitación. Saqué el cajón inferior donde guardaba nuestros documentos importantes. Debajo de nuestros pasaportes y el acta de nacimiento de Lily, se encontraba una carpeta manila desgastada con la etiqueta Sueños pospuestos. Marco se había reído cuando lo puse, dijo que era melodramática. Ahora, esa etiqueta parecía encajar dolorosamente. Dentro hallé mis cartas de aceptación a la universidad de hace 12 años. Boston University, Penn State, e incluso una beca parcial en Northwestern. Habían llegado apenas 3 meses antes de enterarme de que estaba embarazada de Lily. Marco y yo estábamos eufóricos con la llegada del bebé, planeando la pequeña familia. Él terminaría su carrera de arquitectura mientras yo trabajaba, y después me reincorporaría a los estudios una vez que él se estableciera. La vida tenía otros planes. El padre de Marco murió de forma repentina ese verano, hundiéndolo en una depresión que se agravó tras el nacimiento de Lily. Para cuando ella cumplió 4 años, había perdido 3 empleos y encontró consuelo en el bourbon y el juego en línea. Cuando nuestros ahorros desaparecieron junto con su anillo de bodas, pedí el divorcio. El día que se fue rumbo a Seattle con su nueva novia, besó la frente de Lily y prometió buscarla pronto. Los regalos de Navidad y los cheques de cumpleaños se volvieron cada vez más esporádicos, hasta cesar por un tiempo. Hoy en día, eran impredecibles, obsequios extravagantes que me hacían ver tacaña en comparación, llegando meses tarde o, a veces, de forma inesperada, sin motivo aparente. Debajo de las cartas universitarias se encontraba mi solicitud a la escuela de enfermería, completa, pero nunca enviada. Estaba a un semestre de obtener mi LPN cuando Marco se fue. El dinero de la matrícula se destinó a honorarios legales. Cada pocos años actualizaba la solicitud, solo para dejarla de lado cuando la realidad intervenía, los tratamientos de asma de Lily, la transmisión del coche, el techo que goteaba.
Pasé mis dedos por los recibos de mis diversos trabajos a lo largo de los años. Macy's, Target, Home Depot, el almacén de Amazon donde duré 6 meses antes de que mi espalda cediera, mesear en Denny's y luego en la cafetería Miller. Finalmente, mi puesto actual como asistente de enfermería en Riverside, lo más cercano que estuve a mi sueño original. Cada cambio de empleo marcaba un intento desesperado de aumentar nuestros ingresos sin perder la flexibilidad para estar junto a Lily. Cada uno representaba noches y fines de semana sacrificados, días festivos trabajando por horas extras, pies adoloridos y una espalda que nunca se recuperaba del todo. Abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria. El saldo era mayor de lo habitual, 3,274 pesos con 18 centavos en la cuenta corriente y otros 5,827 pesos con 63 centavos en ahorros. El fondo universitario de Lily, en lo que era. No alcanzaba para 4 años en una universidad estatal, ni por asomo, pero servía para un colegio comunitario y luego transferirse, si mantenía sus notas. Si conseguía becas. Si no salía todo mal de forma catastrófica. Junto al saldo, el historial de transacciones contaba la historia de nuestras vidas en incrementos de 20 pesos. Útiles escolares, copagos médicos, la transferencia mensual a ahorros que nunca fallaba, aunque significara cenar frijoles 3 noches consecutivas. Alguna vez un boleto de cine o un helado, pequeños lujos que nos mantenían humanos. Saqué mi viejo diario, con la portada desgastada por tanto manejo. Las entradas eran esporádicas, quien tenía tiempo para escribir regularmente, pero cada una capturaba un momento crucial. La primera entrada después de que Marco se fuera, mi letra temblorosa de miedo e ira. La noche en que finalmente pagué la última deuda de sus juegos, 3 años después. El día que Lily ganó la Feria de Ciencias en 5º grado, con el corazón repleto de orgullo. Y, entre las páginas, fotos que documentaban nuestro camino. Lily y yo en la playa de Braite, su sonrisa con dientes desiguales brillando mientras construíamos castillos de arena en esas vacaciones económicas que logramos. Lily en su uniforme de fútbol de segunda mano, luciendo con orgullo el trofeo de jugadora más valiosa que había ganado su equipo. Nosotras afuera de esta misma casa el día que nos mudamos, con mi brazo alrededor de sus hombros, agotada pero triunfante después de que el banco aprobara finalmente la hipoteca. Recorrí con mis dedos esos fragmentos de nuestra historia, tratando de entender cómo se había ensanchado la brecha entre mi percepción de nuestra vida juntas y la de ella. ¿Cuándo dejó mi hija de ver las victorias y comenzó a ver solo la lucha? ¿Cuándo empezó a medir nuestro valor comparándolo con el de las familias más acomodadas de sus amigas? Quizás fuera mi culpa. Trabajé tan duro para protegerla de las penurias que tal vez, sin querer, le enseñé a avergonzarse de ellas. En mi afán por darle todo, ¿fallé en brindarle perspectiva? Apareció en mi mente el recuerdo de la señora Abernathy, mi antigua profesora de inglés en la secundaria. Sara y me había dicho después de leer mi ensayo de admisión universitaria, tienes coraje. Eso vale más que ser un genio a largo plazo. Esas palabras me habían acompañado en cada contratiempo, aferrándome a ellas cuando la desesperación amenazaba con arrastrarme. ¿Acaso le había dicho algo parecido a Lily? Le había mostrado que nuestras circunstancias no eran un reflejo de nuestro valor, sino el crisol en el que se forjaba el carácter. Pensé en mi propia madre, que crió sola a 3 hijos tras la muerte de mi padre en un accidente de construcción. Ella limpiaba casas de día y atendía salas de hospital de noche, pero jamás perdió su dignidad ni su risa. Con la espalda recta y la barbilla en alto, solía decir, nadie puede hacerte sentir menos si no te doblas. Habían pasado 7 años desde que se fue, pero en ese instante su presencia se sentía tan fuerte como siempre. El cielo del este comenzaba a aclararse, el gris perlado se filtraba por mis delgadas cortinas. Lily se despertaría en 2 horas para ir a la escuela. Yo tenía el turno de la mañana en el hospital y luego una jornada de 6 horas en la cafetería. Mañana, no, hoy, era jueves. Lily tenía club de debate después de clases y no llegaría a casa hasta las 6. Perfecto. Empecé a revisar los documentos, seleccionando unos y apartando otros. Luego abrí mi laptop nuevamente y empecé a teclear, formándose un plan con cada pulsación. Antes del amanecer, tenía lo que necesitaba, un mapa del camino que Lily y yo recorreríamos juntas. Un viaje hacia nuestro pasado y,
con suerte, hacia una nueva comprensión. No era un castigo, sino un despertar. Imprimí la última página, la agregué a mi carpeta y, por fin, me recosté para descansar lo poco que pudiera antes de sonar la alarma. Mientras me sumía en el sueño, sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, un sentido de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Mañana marcaría un punto de inflexión para ambas. Solo esperaba no haber llegado demasiado tarde. La turbulencia interior de una madre. Los pasillos del hospital parecían más largos de lo habitual aquella mañana. Me movía en mis rondas de forma mecánica, revisando sueros, tomando signos vitales, ayudando a los pacientes a ir al baño. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático mientras mi mente dándole vueltas a los acontecimientos de la noche anterior y al plan que había puesto en marcha. «Sara, ¿estás bien?», dijo Nancy, la enfermera de turno, tocando mi brazo mientras actualizaba una ficha en la estación. «Pareces estar en otro mundo». Logré esbozar una sonrisa. «Solo estoy cansada». «Problemas de adolescente». Nancy asintió con comprensión. Tenía 3 hijos propios, ya crecidos. ¿Y Lily te está dando guerra? La pregunta me tocó más de lo que podía imaginar. Dudé, y simplemente respondí, lo mismo de siempre. ¿Pasará, pero pasará? Esa era la pregunta que me atormentaba. Las palabras crueles que había escuchado no eran solo la típica rebeldía adolescente, reflejaban una incomprensión fundamental de quién era yo y lo que significaba nuestra vida juntas. De algún modo, pese a mis mayores esfuerzos, había fallado en transmitir las lecciones más importantes. Al mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Parker, la entrenadora de debate de Lily, confirmando que podía dejar a Lily en la cafetería Miller a las 6:15 en lugar de llevarla a casa. Le había explicado que debía trabajar hasta tarde y le pedí que me la trajera. Ella aceptó de inmediato, otra pequeña muestra de la red de padres y maestros que nos había apoyado a lo largo de los años. El resto de mi turno transcurrió entre tareas rutinarias y pensamientos acelerados. No dejaba de cuestionar mi plan. ¿Estaba siendo demasiado dramática? ¿Acaso Lily solo pondría los ojos en blanco y desestimaría todo esto como otro ejemplo de lo exagerada que podía ser su madre? ¿Estaba arriesgando lo poco que aún nos unía? Pero luego recordaba su voz, es tan perdedora, y mi determinación se endurecía. Esto no se trataba de mis sentimientos heridos. Se trataba de corregir una peligrosa idea errónea antes de que Lily la llevara a la adultez. Antes de que aprendiera a medir el valor de una persona por sus ingresos o posesiones en lugar de por su carácter y resiliencia. Terminé mi turno a las 3:30 y conduje directo a la cafetería Miller, agradecida de que Diana hubiera accedido a comenzar mi turno antes. Había criado sola a 4 hijos y comprendía, más que nadie, por lo que estaba pasando. «Tómate el tiempo que necesites mañana», me dijo cuando pedí el día libre. «El Señor sabe que ya has cubierto suficientes turnos para todas nosotras». La cafetería estaba entre la hora del almuerzo y la cena, casi vacía salvo por unos pocos clientes habituales que se aferraban al café en la barra. Me cambié al uniforme celeste en el baño de empleados, echándome un chorro de agua fría en la cara antes de sujetar mi placa con mi nombre. Mientras trabajaba, rellenando tazas de café y tomando órdenes, mi mente divagaba sobre lo que vendría. Tendría que ser firme pero suave. Clara pero compasiva. No podía permitir que mi dolor opacara el propósito del viaje de mañana. Alrededor de las 5:30, apareció un rostro familiar en la barra. Don Jaime Wilson, un profesor de inglés jubilado que venía cada jueves por el especial de pastel de carne. Era cliente habitual desde antes de que yo empezara a trabajar allí, siempre con un libro y una palabra amable. «¿Lo de siempre, profesor?», le pregunté, ya alcanzando la cafetera. Él sonrió, con la cara surcada por arrugas que se acentuaban al reírse. «Me conoces muy bien, Sara». Mientras le servía su café, él estudió mi rostro. «¿Algo te preocupa hoy?». Dudé un instante, dejando la jarra a un lado. «¿Puedo preguntarte algo, profesor? ¿Enseñaste, qué, 40 años?» 42, corrigió amablemente. «¿Alguna vez tuviste estudiantes que...?» Busqué las palabras correctas. ¿Que no pudieran ver el valor de lo que tenían? ¿Que pensaran que tener menos significaba ser menos?
Él meditó mientras removía su café con detenimiento. Más de los que puedo contar. Es una dolencia común en una cultura que mide el éxito en dólares y seguidores. Levantó la vista hacia mí. ¿Esto tiene que ver con Lily? Asentí, con la garganta de repente apretada. La adolescencia es cuando probamos diferentes versiones de nosotros mismos, dijo con suavidad. A veces las máscaras que adoptan son reacciones contra lo que más valoran, porque precisamente eso es lo que más les asusta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, prosiguió con calma, que Lily te ha visto luchar y sacrificarte durante años. Ha visto lo que eso te ha costado. Tal vez lo que parece ingratitud es, en realidad, miedo de que tu vida se convierta en su destino. Miedo de que intentar y fracasar sea peor que no intentarlo en absoluto. Sus palabras me impactaron como una revelación. Me había centrado tanto en el aparente desprecio de Lily que no había considerado que pudiera estar ocultando algo más profundo, una ansiedad sobre su propio futuro. El terror de que el esfuerzo pudiera no ser suficiente en un mundo cada vez más en contra de quienes comienzan con poco. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Él tomó un sorbo de su café antes de contestar. Él le mostraría la verdad. Todo, las luchas y los triunfos, los reveses y las pequeñas victorias. Le ayudaría a ver que una vida de integridad, aunque sea difícil, tiene una riqueza que no se mide en lo material. Era exactamente lo que había planeado, pero al oírlo de él, gané la confianza de que no estaba exagerando. Comenzó la hora pico y me perdí en el ritmo de órdenes, platos y cuentas. Exactamente a las 6:15, el SUV de la señora Parker apareció en el estacionamiento. Observé a través de la ventana cómo Lily bajaba, mochila a un lado, con esa expresión de fingido aburrimiento que había perfeccionado últimamente. Y gracias por el aventón, señora P., llamó, girándose hacia la entrada de la cafetería. Respiré hondo, preparándome. Durante la siguiente hora sería solo yo, su madre, cumpliendo mi segundo empleo. La verdadera prueba vendría mañana. La campanilla sobre la puerta repicó cuando ella entró. Me miró de inmediato y se dirigió a una mesa vacía en el fondo, lo más alejada posible de la barra. La observé echar un vistazo a su alrededor, comprobando que ninguno de sus compañeros la viera allí. Bola, dijo cuando me acerqué con un menú que ni necesitaba, iba allí desde que estaba en primaria. ¿Cuánto más vas a trabajar? Hasta el cierre, contesté. Hay lasaña que quedó en el refri. La señora Parker dijo que tienes un gran torneo de debate este fin de semana. Asintió, sin mirarme directamente. Sí, vamos a ir a Springfield. La entrenadora cree que tenemos chances de llegar a la final estatal. A pesar de todo, una oleada de orgullo me invadió. Lily siempre había sido una oradora dotada, apasionada y elocuente. Pasé horas ayudándola a practicar en nuestra sala, jugando a ser el abogado del diablo para afinar sus argumentos. Eso es maravilloso, le dije sinceramente. Escucha, mañana después de clases, necesito que vengas directo aquí en lugar de ir a casa. Ya lo arreglé con la señora Parker. Ahora levantó la vista, algo suspicaz. ¿Por qué? ¿Tengo cita médica o algo así? No, mantuve mi voz firme. Vamos a hacer una excursión, tú y yo. ¿Una excursión? Mamá, tengo 17, no 7. Lo sé, respondí con tono seco. Hazme caso. Es importante. Estudió mi rostro, quizá tratando de ver si había margen de negociación. Lo que viera debió convencerla de que no había vuelta atrás. Está bien, suspiró con esa paciencia exagerada de quien ha soportado demasiado. ¿Puedo pedir un batido de chocolate mientras espero? Ya que estoy atrapada aquí. Enseguida, contesté, volviéndome hacia la cocina antes de que pudiera notar las lágrimas que amenazaban con brotar. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. La sorpresa inesperada el día siguiente amaneció claro y fresco, con la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación mientras me preparaba para lo que vendría. Había arreglado con Diana que cubriera mi turno en la cafetería Miller y había tomado un día personal en el hospital. En 12 años apenas contaba con más de uno que no fuera por las enfermedades de Lily o eventos escolares. Me vestí con determinación, jeans, mis zapatillas más cómodas para caminar y una sudadera de Boston University,
descolorida y que hacía años no usaba. La había comprado en una visita al campus, antes de que la vida tomara un giro inesperado. Seguía quedándome, más o menos. Preparé el desayuno, huevos revueltos y tostadas de trigo, y dejé una nota para Lily recordándole que debía ir a la cafetería después de clases. Luego me dispuse a alistarme para nuestro viaje. Mi primera parada fue el banco en la calle principal. Gloria, la gerente de la sucursal, me saludó con un gesto amable cuando entré. Sara. No te veo los viernes, ¿todo bien? Todo en orden, le aseguré. Solo necesito retirar dinero de mi cuenta de ahorros. Sus cejas se arquearon levemente cuando escribí el monto en el comprobante, 200 pesos, más efectivo del que normalmente llevaba. ¿Va alguna ocasión especial? Se podría decir, respondí. Un experimento educativo con Lily. Gloria asintió con comprensión. Nos conocía desde que Lily era pequeña, y había estado con nosotras en lo peor del divorcio. Esa niña tiene suerte de tenerte, Sara. Aunque los adolescentes rara vez se dan cuenta de lo bueno que tienen. Si tan solo lo supiera. Luego conduje hasta almacenaje siempre verde en las afueras de la ciudad. No había estado allí en años, desde que nos mudamos de casa y ya no necesitábamos el espacio extra. El encargado, un muchacho nuevo que no reconocí, consultó mi unidad y me entregó la llave sin mayor comentario. El compartimento 217 olía a humedad cuando abrí la puerta. Los motas de polvo danzaban en el rayo de luz que iluminaba lo poco que había allí, unas cajas, la vieja mesa de dibujo de marco que no pude deshacerme, y en la esquina trasera, cubierta con una sábana. El objeto por el que había venido. Quité la sábana, revelando el viejo baúl de cedro de mi madre. Ella me lo había regalado cuando me casé con Marco, lleno de colchas hechas a mano y reliquias familiares. La mayoría ya estaban en nuestra casa, pero el baúl era demasiado grande para nuestro departamento después del divorcio. Lo guardé allí para preservar los restos tangibles de nuestra historia familiar que no podía soportar desechar, pero que tampoco tenía dónde exhibir. Me costó algo maniobrarlo hasta el coche, la madera rozándome las manos mientras lo acomodaba en el asiento trasero. Pero lo logré, tal como había logrado todo lo que la vida me había lanzado. La tercera parada fue en Ferretería Ferguson. El mismísimo Don Ferguson, de cabellos blancos aunque delgados, seguía ofreciendo un apretón de manos firme. Sara Reynoso. No te veía desde que arreglaste ese grifo que goteaba. ¿Cómo te fue, por cierto? Sigo en pie, contesté sonriendo. Tenías razón, el lavavajillas era el problema. Se iluminó la cara, claramente satisfecho de que su consejo hubiera ayudado. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito unas cuantas cosas, le dije, entregándole mi lista. Y me preguntaba si podría pedirte un favor. Cuando salí de Ferretería Ferguson, ya era casi mediodía. Conduje hasta el cementerio en la colina que dominaba la ciudad, estacionándome cerca de la entrada este, la más próxima a la tumba de mi madre. No la había visitado en meses, siempre demasiado ocupada, pero hoy sentía que su guía era esencial. Me senté en el pequeño banco junto a su lápida, rodeada de césped bien cortado. Espero estar haciendo lo correcto, mamá, murmuré suavemente. Y no quiero perderla. La única respuesta fue el susurro del viento entre los arces cercanos, pero de alguna manera me sentí más firme al partir, más segura de mi camino. Mi último recado fue en la antigua escuela primaria de Lily. El director, el señor Matthews, se sorprendió ante mi solicitud, pero accedió sin reparos. Y siempre fue un estudiante especial, me dijo. Encantado de ayudar. A las 3:30 ya estaba de regreso en la cafetería Miller, ya no con mi uniforme de mesera, sino con ropa normal. Diana me dio un pulgar arriba desde detrás de la barra. ¿Listo? Asentí. Gracias de nuevo por cubrirme. Por favor, después de trabajar en Navidad para que pudiera ver a mis nietos. Esto es pan comido. Me acomodé en una cabina junto a la ventana a esperar, con mi bolso de viaje y algunos enseres guardados en el coche. Cuando el SUV de la señora Parker llegó a las 3:45, respiré profundamente para calmarme. Lily entró rebotando, luciendo molesta pero, a pesar de sí misma, algo curiosa. Su cabello rubio miel,
El mismo de Marco lo llevaba recogido en un moño desordenado, y su sudadera del equipo de debate estaba abierta sobre una camiseta blanca sencilla. Bueno, ya llegué, anunció, acomodándose en la cabina frente a mí. ¿Y de qué va esta excursión, y por qué no estás trabajando? Hoy me tomé el día libre, respondí. Parpadeó, genuinamente sorprendida. Tú nunca te tomas días libres. Hoy es especial. Observé su rostro, la terquedad de su mandíbula, tan parecida a la mía, el leve toque de pecas en la nariz, esos ojos azules que aún, de vez en cuando, miran el mundo con asombro cuando se olvidan del cinismo. Vamos a emprender un viaje, tú y yo. Se retorció con el salero. Mamá, en serio, tengo montones de tarea y preparación para el torneo de debate. Esto es más importante, le dije con firmeza. Tu tarea seguirá ahí mañana. Quizá algo en mi voz la hizo detenerse y mirarme con atención por primera vez de verdad. ¿Te estás bien? ¿Estás enferma o algo así? La preocupación en su voz me conmovió. A pesar de todo, le importaba. Estoy bien. Esto no tiene que ver con mi salud. Se trata de nuestra familia. ¿Pasó algo con papá?, preguntó, de repente alerta. No, nada de eso. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la de ella. Lili, la otra noche, oí lo que le dijiste a Zoe. Que yo era una perdedora. Su rostro se palideció, luego se sonrojó intensamente. Bajó la mirada. Mamá, yo no quise decir, creo que sí lo hiciste, contesté en voz baja. Y está bien. Tienes derecho a tus sentimientos y percepciones. Pero me pregunto si esas percepciones se basan en toda la verdad o solo en lo que has visto. No me miraba, y su otra mano jugueteaba con las cuerdas de su sudadera. Así que hoy voy a mostrarte el resto de la historia, continué. A nuestra historia. De dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, quizá a dónde podríamos ir después. Finalmente, ella levantó la vista. ¿Es esto algún tipo de castigo? Negué con la cabeza. No, cariño. ¿Es una invitación a comprender? ¿La aceptas? Durante un largo momento, simplemente me miró. Pude notar en sus ojos cálculos sobre en cuántos líos se metería si se negaba. Si ceder ahora haría que todo pasara más rápido. Al fin, suspiró. ¿Acaso tengo opción? Y siempre tenemos opciones, dije. Eso es parte de lo que significa hoy. Pero espero que decidas acompañarme, con mente y corazón abiertos. Otro suspiro, esta vez más teatral. Vale. Vamos a hacer esto. Asentí, aceptando su renuente acuerdo tal como era. Genial. La primera parada es el coche. Tengo algo que mostrarte. Afuera, abrí el maletero para revelar el baúl de cedro. Lili frunció el ceño. ¿Ese es el baúl viejo de la abuela? Lo es, ¿me ayudas a cargarlo adentro? Juntas lo llevamos a la cafetería. Diana había reservado la pequeña sala trasera donde a veces se celebraban reuniones privadas. Una jarra de café y unos vasos ya estaban dispuestos en la mesa. Toma asiento, le dije a Lili mientras posicionaba el baúl en una esquina. Aquí comienza nuestro viaje. Desbloqueé el baúl y empecé a sacar los objetos que colocaba sobre la mesa entre nosotras. Mi anuario de la secundaria. Las cartas de aceptación. Fotos mías, mucho más jóvenes, en mi uniforme de enfermera. El álbum de bodas de Marco y mío. Pulseras del hospital del día en que nació Lili. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con voz ahora vacilante. Esto es el comienzo, dije. A nuestro comienzo. Antes de que juzgues dónde estamos ahora, quiero que entiendas cómo llegamos aquí. ¿Y por qué? Saqué un sobre de mi bolso y se lo pasé por la mesa. Dentro estaba el itinerario que había preparado, detallando nuestro viaje para las siguientes 24 horas. Lili lo abrió lentamente, con los ojos agrandándose mientras recorría su contenido. Mamá, esto es, un poco intenso, sugerí con una pequeña sonrisa. Quizá. Pero lo mismo pasa cuando llamas a tu madre una perdedora a sus espaldas. Su rostro se volvió de nuevo rojo, pero no discutió. En cambio,
Volvió a mirar el papel en sus manos y luego a mí, con una mezcla de recelo y curiosidad renuente. Vale, dijo finalmente. ¿Por dónde empezamos? Sonreí, sintiendo el primer destello de esperanza. Empezamos por el principio. ¿Por quién era yo antes de ser tu mamá? Abrí el anuario en una página que había marcado, una foto de una adolescente con sueños tan grandes como su cabellera, posando orgullosa junto a un proyecto de ciencias que había ganado reconocimiento estatal. Una chica que no tenía idea de lo que la vida le depararía, pero que estaba lista para enfrentarse al mundo, pase lo que pase. Una chica que, en muchos aspectos, era muy parecida a Lily. Lecciones en el viaje. Durante las 2 siguientes horas nos sentamos en esa sala trasera de la cafetería Miller mientras le contaba a Lily los primeros capítulos de nuestra historia. Le mostré recortes de periódicos sobre mis logros académicos, le expliqué cómo trabajé en la farmacia local después de clases para ahorrar para la universidad. Le conté acerca de las becas que me ofrecieron y de mis sueños de llegar a ser enfermera especialista. ¿Ibas a todas esas universidades?, preguntó, mientras sostenía las cartas de aceptación con un nuevo respeto. No tenía ni idea. Sí, lo estaba, confirmé. Northwestern era mi primera opción. Ya había enviado mi depósito cuando me enteré de que estaba embarazada de ti. Su rostro se ensombreció ligeramente. Entonces arruiné tus planes. Extendí la mano sobre la mesa para cubrir la suya con la mía. No. Los cambiaste. Hay una diferencia. Le mostré fotos de Marco y de mí en nuestro primer apartamento, siendo apenas unos adolescentes, pero llenos de esperanza. No suavicé la verdad, como Marco había luchado tras la muerte de su padre, como su dolor lo había llevado a la adicción y a la irresponsabilidad financiera. Como intenté mantener todo en orden hasta que ya no pude más. Tu padre no es el villano de esta historia, le dije con firmeza. Es un hombre que se perdió y aún no ha encontrado el camino. Los regalos que manda son su forma de intentar formar parte de tu vida, cuando él no sabe cómo estar realmente presente. Vi en sus ojos el proceso de reconciliar la imagen que tenía de su padre con la que había construido a partir de recuerdos fragmentados y contactos esporádicos. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó. Porque ya eres lo suficientemente grande para entender, respondí. Y porque necesitas saber que nuestras circunstancias no son el resultado de un fracaso o de falta de ambición. Son el resultado de decisiones tomadas frente a desafíos que no elegimos. Ya se acercaba a las 6 de la tarde. Recogí los recuerdos, dejando la mayor parte en el baúl, pero guardando unos objetos clave en mi bolso. ¿Y ahora a dónde vamos?, inquirió Lily, con una resistencia inicial suavizada por la curiosidad. Ahora veremos dónde comenzó realmente nuestro viaje. La llevé hacia el coche, donde ya había cargado mi bolso de viaje y otros artículos necesarios. Vamos a la calle Arce. El trayecto duró menos de 15 minutos. La calle Arce se encontraba en la zona más antigua de la ciudad, flanqueada de antiguas casas victorianas, que ahora en su mayoría se habían convertido en departamentos. Me estacioné frente al número 237, una casa de 3 pisos pintada de azul, con un porche caído y la pintura desconchada. ¿Qué es este lugar?, preguntó Lily al bajarse. Aquí vivimos después de que tu padre se fuera, respondí. En un apartamento en el 3er piso, en la parte de atrás. Un dormitorio, y un baño compartido al final del pasillo. Sus ojos se abrieron al mirar el edificio deteriorado. ¿Vivimos aquí? No lo recuerdo. Teníamos 4 años cuando nos mudamos, y 6 cuando nos fuimos. Pero este fue nuestro hogar durante 2 años críticos. Había arreglado todo con antelación. La señora Petrovich, la casera, aún era dueña del edificio y nos recordaba con cariño. Había accedido a que viéramos el viejo apartamento, que en ese momento estaba desocupado entre inquilinos. Los escalones crujían bajo nuestros pies al subir al 3er piso. El pasillo olía a repollo y desinfectante, tal como hacía 12 años. La señora Petrovich nos esperaba en la parte superior, con las llaves en la mano y su acento del este europeo tan marcado como siempre. Sara, y la pequeña Lily, que ya no es tan pequeña. Nos abrazó con fuerza, un abrazo apretado que olía a perfume floral. Vamos, vamos. Todo listo para ustedes.
El apartamento era más pequeño de lo que recordaba, una única habitación con una pequeña kitchenette en un rincón y un espacio del tamaño de un armario que funcionaba como dormitorio. Las paredes se habían repintado, pero en lo demás se veía igual. Y este fue nuestro primer hogar solos, le dije a Lily. Compartíamos el sofá-cama, tú en el interior y yo a tu lado para asegurarme de que no te cayeras. Ella recorrió despacio el perímetro, observándolo todo. ¿Qué es tan chico? Era lo que podíamos costear con mi salario de la tienda de conveniencia. Trabajaba allí durante el día y tomaba clases en línea por la noche, después de que te dormías. Señalé una mancha de agua en el techo. Esa filtración estaba aquí también cuando vivíamos aquí. Cada vez que llovía, ponía una olla debajo y rezaba para que no empeorara, porque no podíamos permitirnos mudarnos si no teníamos otro sitio. La señora Petrovich, que había estado en la puerta, intervino. Tu mami arreglaba muchas cosas sola. Aprendía de los libros de la biblioteca. Así me ahorraba dinero y le daba un respiro al alquiler. Sonreí ante el recuerdo. La señora Petrovich me enseñó a parchar el yeso y cambiar un grifo. Habilidades que aún uso. Y cuidas a mis nietos cuando necesito, añadió la señora Petrovich, asintiendo hacia Lily. Y eras una buena chica. Callada. Siempre con un libro. Saqué una fotografía de mi bolso y se la entregué a Lily. En ella estábamos sentadas en el mismo alféizar de la ventana, con un árbol navideño hecho de adornos de papel pegado a la pared detrás. ¿Recuerdas esas cadenas de papel que solíamos hacer, y los copos de nieve de filtros de café? Estudió la foto, con el rostro impenetrable. Y creo que sí. Quizás. Agradecí a la señora Petrovich y regresamos al coche. Nuestra siguiente parada estaba a unas pocas cuadras, el banco de alimentos del lado oeste. ¿Por qué vamos aquí?, preguntó Lily al estacionarnos. Y este lugar nos mantuvo alimentadas en los tiempos más difíciles, expliqué. Y ahora vamos a ayudar a que otros también coman. Dentro, el señor Washington, el director, nos recibió con una sonrisa cálida. Había organizado una estación de voluntariado para nosotras tras mi llamada previa. Durante la siguiente hora, clasificamos donaciones y empacamos cajas para distribuir. Observé cómo la renuencia inicial de Lily se transformaba en concentración mientras comprobaba fechas de caducidad y organizaba los productos por categoría. ¿Ya habías estado aquí antes?, preguntó durante una breve pausa. Asentí. He estado aquí tanto como beneficiaria como voluntaria. Cuando las cosas mejoraron, empecé a ayudar un sábado al mes. Sigo intentándolo, aunque últimamente es más difícil encontrar tiempo. ¿Y por qué no me contaste esto? Normalmente estabas en el entrenamiento de fútbol o en casa de una amiga. Y, sinceramente, no quería que te sintieras avergonzada. Quizás fue un error. Nuestra siguiente parada fue en la escuela primaria Jefferson, la antigua escuela de Lily. El director Matthews había dejado una llave para nosotras con el vigilante nocturno. El edificio estaba silencioso a esa hora, con nuestros pasos resonando en los pasillos vacíos. Llevé a Lily a la pequeña enfermería, contigua a la zona de administración. Aquí fue donde retomé mi camino en el mundo de la salud, le dije. Hacía voluntariado como asistente de salud 3 mañanas a la semana mientras tú estabas en clase. Sin paga, pero me ayudaba a mantener mis habilidades básicas y eventualmente me recomendó para el programa CNA en Riverside. Visitamos la cafetería donde trabajé sirviendo almuerzos por salario mínimo, y el aula donde fui tutora de lectura. Cada parada en nuestro recorrido representaba un pequeño paso hacia adelante, un ladrillo en la construcción de la vida que tenemos hoy. Afuera, la tarde primaveral se enfriaba. Lily se subió la cremallera de la sudadera mientras caminábamos de regreso al coche. Hay un lugar más importante al que debemos ir, dije. Pero está un poco lejos, ¿tienes hambre? Asintió, y le pasé una bolsa de papel que había quedado en el asiento delantero. Dentro había sándwiches que preparé esa mañana, crema de cacahuate con plátano, su favorito de la infancia. ¿En serio, mamá, crema de cacahuate y plátano? Sonreí. Algunas cosas nunca cambian.
Mientras salíamos de la ciudad rumbo al hospital del condado en el cercano Glenville, le conté sobre los meses en que finalmente logré ahorrar lo suficiente para mudarnos del apartamento en la calle Arce. Vivimos en ese dúplex en ELM durante casi 3 años. ¿Recuerdas a la señora Kravitz de al lado con todos sus gatos? Ella te cuidaba después de la escuela mientras yo hacía mi capacitación de CNA. Recuerdo a los gatos, dijo Lily con una pequeña sonrisa. Uno de ellos tenía 6 dedos. Ese era Hemingway, reí. La señora que estaba convencida de que descendía de los famosos gatos polidáctilos de Ernest Hemingway. El hospital del condado se alzaba ante nosotros, con sus ventanas brillando en el crepúsculo. Me estacioné en el lote para visitantes y me volví hacia Lily. Aquí fue donde presenté mi examen de CNA, expliqué. Y donde trabajé en el turno de noche durante 18 meses, antes de conseguir un puesto diurno en Riverside. ¿Trabajaste de noche?, se sorprendió. Pero siempre estabas allí cuando te levantabas para la escuela. Trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, volvía para prepararte para la escuela, dormía mientras estabas en clase, y luego te recogía para pasar la tarde juntas antes de que la señora Kravitz viniera para que yo regresara al trabajo. Frunció el ceño. ¿Cuándo dormías? A ratos. 4 horas aquí, 3 allá. No era lo ideal, pero pagaba mejor que la tienda de conveniencia, y era un paso hacia mi meta original. No entramos al hospital, solo nos quedamos en el coche observándolo, ese edificio en el que pasé tantas horas agotadoras cuidando pacientes y preocupándome por el alquiler. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó Lily finalmente, con la voz más pequeña de lo habitual. Porque quiero que entiendas que donde estamos ahora, nuestra casa, tu escuela, la vida que hemos construido, no sucedió por accidente ni por conformarnos con menos. Fue producto de cientos de pequeñas decisiones y sacrificios, día tras día, año tras año. La última parada de nuestro viaje esa noche fue en el Motel Amanecer, sobre la Ruta 16. No era mucho a simple vista, un edificio de un solo piso con pintura desconchada y un letrero de neón parpadeante, pero había reservado una habitación para nosotras. ¿Nos vamos a quedar aquí?, preguntó Lily, dudosa al ver dónde estacioné. Solo por esta noche, le aseguré. Hay una razón. La habitación era sencilla pero limpia, 2 camas individuales, un pequeño baño y una televisión sujeta a la cómoda. Dejé nuestras maletas mientras Lily exploraba el reducido espacio. No lo entiendo, dijo. ¿Por qué aquí? Me senté en una de las camas y le hice un gesto para que se uniera. Cuando lo hizo, saqué la última fotografía que quería mostrarle ese día, una Polaroid descolorida del mismo motel, fechada hace 16 años. Aquí pasé la noche en que me enteré de que estaba embarazada de ti, murmuré. Estaba tan asustada y confundida. Recién había recibido todas esas cartas de aceptación, tenía todo mi futuro planeado. Vine aquí para pensar, para decidir qué hacer. Ella observó la foto, luego me miró con ojos abiertos. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida, continué. Te elegí a ti. No solo para tenerte, sino para hacerte el centro de mi mundo, para construir mi vida alrededor de darte el mejor futuro posible. Tomé su mano entre las mías. Y cada trabajo, cada apartamento, cada madrugada y amanecer desde entonces han sido parte de esa decisión. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque eres lo mejor que me ha pasado, lo más importante que he hecho. La observé procesar esto, ver cómo su expresión se transformaba a medida que encajaban las piezas. Nunca lo supe, dijo al fin. Nunca pensé en todo lo que fue difícil. No debiste saberlo, le contesté suavemente. Mi deber era cargar esas penas para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero ahora que casi eres mayor, creo que es momento de que entiendas la historia completa de cómo llegamos hasta aquí. Guardamos silencio durante mucho rato, mirando nuestras manos entrelazadas. Finalmente, ella habló en un susurro, lo siento por lo que dije. Por llamarte perdedora. No lo quise. Lo sé, respondí, aunque aquellas palabras dolieron más de lo que ella podía imaginar. Pero, ¿por qué lo dijiste? Se encogió de hombros, incómoda. No lo sé.
Zoe hablaba de la promoción de su mamá y su viaje a Europa este verano. Simplemente, se salió. ¿Porque nuestra vida parece pequeña en comparación? Asintió a regañadientes. Mañana, le prometí, te mostraré lo grande que es en realidad. El nuevo comienzo esa noche ambas dormimos de manera inquieta, la cama del motel demasiado dura y el calefactor demasiado ruidoso al encenderse y apagarse. Me desperté antes del amanecer, observando el lento subir y bajar del respirar de Lily en la cama contigua, recordando las incontables noches en que lo hice cuando ella era pequeña, vigilándola durante las crisis de asma. O simplemente asegurándome de que estuviera segura. ¿Cuándo dejé de hacer eso? En algún momento, a medida que ella se volvía más independiente y yo me consumía por el cansancio, esos momentos íntimos se habían esfumado. Quizás esa fuera parte del problema, vivíamos vidas paralelas bajo el mismo techo, cada una absorta en sus propias luchas y aspiraciones, sin ver cuán entrelazadas seguíamos estando. Me duché y me vestí en silencio, sin querer despertarla aún. Hoy sería otro día largo, y ella necesitaba descansar. Afuera, el cielo se aclaraba hasta un gris perla, y el aire era fresco de la primavera temprana. Caminé hasta la oficina del motel, donde había una cafetera dispuesta para los huéspedes. Preparé 2 tazas y le hice la de Lily con la crema y el azúcar que prefería. Al regresar, la encontré sentada en la cama, con el cabello despeinado y deslizando el dedo por su teléfono. No hay señal, se quejó, dejándolo a un lado. Una de las ventajas de este lugar, le dije, entregándole el café. Te obliga a estar presente. Probó un sorbo y puso cara de disgusto. Está terrible. Otra de sus ventajas, sonreí. Te hace más fuerte. Ella me respondió con un leve gesto de fastidio, pero se notaba que había menos hostilidad de lo habitual. Un pequeño progreso. Hicimos el check-out a las 7 y condujimos hasta la cafetería Bailey en la autopista, no confundir con la de Miller en casa. Este Bailey era una parada para camioneros, atendiendo a conductores de largo recorrido y viajeros de paso. El estacionamiento ya estaba medio lleno de semirremolques, con sus motores retumbando en la tranquila mañana. ¿Por qué vamos aquí?, preguntó Lily mientras elegíamos una cabina junto a la ventana. Para desayunar, respondí simplemente. Y para la siguiente parte de nuestra historia. Una mesera de mi edad se acercó con una cafetera en la mano. Su placa decía Shannon y su sonrisa se amplió al verme. Vaya, mira quién llegó. Sara Reynoso, ¿cuánto tiempo? Me levanté para abrazarla. Shannon. ¿Sigues aquí, ¿Dónde más? Ahora soy subgerente, te lo aseguro. Se volvió hacia Lily, con interés. Y esta debe ser tu chica. La última vez que te vi, estabas más o menos de esta altura. Extendió la mano a la altura de la cintura. Shannon y yo trabajamos juntas, le expliqué a Lily. Después de que nos mudamos de la calle Arce, antes de que comenzara en el hospital del condado. Tu mamá era la mejor mesera que tuvimos, comentó Shannon a Lily. Los clientes pedían su sección, dejándole esas propinas increíbles. ¿Recuerdas ese, Sara, el tipo del sombrero de vaquero? $200 en un cheque de 15. Pensé que se había equivocado y quiso devolvérmelo. Dijo que su esposa acababa de salir de un tratamiento contra el cáncer en el hospital universitario, y que la enfermera había sido tan amable con ellos. Que estaba pagando por adelantado. Que ese dinero fue lo último que necesitábamos para el depósito del dúplex en ELM, le conté a Lily. Nos sacó de la calle Arce 6 meses antes de lo que planeé. Shannon tomó nuestras órdenes, panqueques de arándanos para Lily, huevos y tostadas para mí, y se apresuró a atender otra mesa. ¿Trabajaste en todos los lugares de esta ciudad?, preguntó Lily, con un dejo de incredulidad. Prácticamente sí, admití. A veces en 2 o 3 lugares a la vez. Lo que fuera necesario para seguir avanzando. Durante el desayuno compartí más historias de aquellos primeros años, los clientes habituales que aligeraban días difíciles, los compañeros que me cubrían cuando Lily estaba enferma. Las pequeñas bondades que nos sustentaron cuando los recursos eran escasos. La verdad es que, le dije, nunca estuvimos solas en este camino. Hubo una comunidad que nos apoyó en cada paso.
Personas que vieron nuestro potencial e invirtieron en él, no con dinero, sino con oportunidades, flexibilidad y fe. Luego del desayuno, volvimos a la ruta. Nuestra siguiente parada fue en el Colegio Comunitario Riverside, donde tomé clases nocturnas para cumplir con los requisitos de enfermería siempre que pudimos costear la matrícula. El campus estaba tranquilo en una mañana de sábado, con unos pocos estudiantes apresurándose a laboratorios o grupos de estudio. Caminamos por los senderos entre edificios de ladrillo rojo, y señalé los salones donde estudié anatomía y fisiología, la banca donde repasé tarjetas de estudio durante las pausas del almuerzo, la biblioteca donde a veces llevaba a Lili con sus libros para colorear mientras yo escribía trabajos en la computadora. No sabía que ibas aquí, comentó ella. Solo completé 9 créditos, le expliqué. Fue lo único que pude terminar antes de que la vida nos lanzara otro obstáculo. ¿Qué pasó? Se averió la transmisión del coche. La elección fue arreglarla o terminar el semestre. Necesitábamos el coche para ir al trabajo y para tu escuela, así que, se quedó en silencio, procesando la historia. ¿Pero nunca regresaste? Aún no, corregí. He tomado algunas clases en línea desde entonces. Me faltan 18 créditos para poder aplicar al programa de BSN. ¿Todavía quieres hacerlo, llegar a ser enfermera de verdad? Por supuesto. Sonreí ante su sorpresa. Los sueños no desaparecen, Lili. A veces solo esperan el momento adecuado. Nuestra siguiente parada fue al otro lado de la ciudad, en las oficinas administrativas del Centro de Enfermería y Rehabilitación Lakeside. La recepcionista del fin de semana nos hizo sonar el timbre, reconociéndome con un gesto. La señora Torres te espera, dijo, señalando el pasillo. Elena Torres, directora de enfermería, nos recibió en su oficina. Se levantó para saludarnos con una sonrisa cálida, su cabello salpicado de plata recogido en un moño impecable. Y Sara, siempre puntual, dijo mientras estrechaba mi mano y luego la de Lili. Y esta debe ser la famosa Lili. He oído tanto de ti. La señora Torres fue mi primera supervisora clínica, que le expliqué. Y tiene una propuesta interesante para nosotras. Elena nos invitó a sentarnos. Como mencioné por teléfono, Sara, estamos ampliando nuestro programa de becas para asistentes de enfermería que deseen completar sus títulos. La Fundación ha reservado fondos específicamente para madres solteras con una ética de trabajo y compromiso excepcionales. Deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia mí. Matrícula completa para el programa BSN en Riverside, más un estipendio para libros y un puesto de medio tiempo aquí, con horarios flexibles adaptados a tus clases. Solo pediremos un compromiso de 3 años en Lakeside tras graduarte, pero con salario y beneficios completos de enfermera registrada. Abrí la carpeta, aunque ya había leído los detalles cuando Elena me llamó a principios de semana. Era una oportunidad increíble, la posibilidad de terminar el viaje que había comenzado hace casi 2 décadas. ¿Te están ofreciendo esto a mi mamá?, preguntó Lili, con la voz llena de asombro. Elena asintió. Tu madre tiene una reputación en la comunidad sanitaria por su atención excepcional a los pacientes y una ética de trabajo inigualable. Llevamos años intentando reclutarla. ¿Por qué no me contaste esto?, me preguntó. Porque hasta ayer no estaba segura de poder aceptarlo, respondí. Significaría cambios para ambas. Tendría menos tiempo en casa, más horas de estudio. Tendríamos que ajustar aún más el presupuesto durante la transición. Pero serías una enfermera de verdad, dijo Lili. Y con título y todo. Sería una enfermera registrada en lugar de una asistente, corregí suavemente. Y el trabajo que hago ahora también es enfermería, aunque con sus limitaciones. Elena se excusó para darnos privacidad, y me volví hacia Lili. Por eso te traje hoy, dije. Para mostrarte que nuestra historia aún no ha terminado. Que los sacrificios no fueron solo para sobrevivir, sino una inversión en un futuro que aún se está escribiendo. Que ser una madre soltera trabajando 2 empleos no me hace una perdedora. Me hace alguien que juega a largo plazo. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. No creo que seas una perdedora, mamá. Nunca lo hice. ¿Entonces por qué lo dices? Bajó la mirada a sus manos. Porque a veces temo que sea así.
que no importe cuánto trabaje o lo que haga, termine luchando como, se quedó en silencio. Como yo, completé por ella. Ella asintió, incapaz de sostener mi mirada. Oh Lily, mírame. Esperé hasta que lo hizo. Y si terminas siendo como yo, alguien que enfrenta los desafíos de frente, que no abandona sus sueños cuando el camino se complica, que construye una vida con propósito e integridad, lo consideraría un éxito tremendo. Afuera, el sol primaveral ya había rompido entre las nubes matutinas, alargando las sombras en el estacionamiento. Caminamos de regreso al coche en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. La última parada fue en la ferretería de Don Ferguson. El viejo Don Ferguson nos esperaba, tal como habíamos acordado. Justo a tiempo, dijo, guiándonos por la tienda hasta el taller en la parte trasera. Allí, sobre el banco de trabajo, descansaba el baúl de cedro de mi madre, ahora reluciente tras un pulido reciente, con la esquina dañada hábilmente reparada. Es hermoso, murmuré, acariciando la suave madera. Solo necesitaba un poco de mimo, comentó Don Ferguson modestamente. El cedro es resistente, los rasguños y abolladuras no cambian su esencia. Le agradecí, y Lily y yo cargamos el baúl nuevamente en el coche. El trayecto de regreso a casa transcurrió en silencio, cada una asimilando lo vivido en las últimas 24 horas. Al girar en la calle Roble Cerezo, miré a Lily. Una última sorpresa, dije, mientras entrábamos en el camino de la entrada. Dentro, la llevé a la pequeña habitación secundaria que durante años había servido de almacén. La puerta estaba cerrada, y le hice un gesto para que la abriera. Se quedó boquiabierta al hacerlo. La estancia había sido transformada. Desaparecían las cajas de adornos navideños y la ropa que ya no le quedaba. En su lugar, había un escritorio sencillo junto a la ventana, una silla cómoda y estanterías vacías a lo largo de una pared. Una cafetera pequeña reposaba sobre una mesita auxiliar, acompañada de una taza decorativa que decía futura abogada, un guiño a su éxito en el equipo de debate y a la carrera que a menudo mencionaba. ¿Qué es esto?, preguntó, girando en círculo para absorber cada detalle. Este es tu estudio, le dije. Sé que en poco más de un año irás a la universidad, pero hasta entonces, pensé que te merecías un espacio adecuado para trabajar, uno que reflejara tu potencial y tus prioridades. ¿Cuándo hiciste todo esto? El fin de semana pasado, mientras estabas en casa de Zoe. El señor Álvarez, del departamento de al lado, me ayudó a mover lo pesado. El escritorio era de tu abuela, estaba en nuestro trastero junto con su baúl. Ella pasó la mano sobre la superficie del escritorio, de la misma manera en que yo había tocado el baúl de cedro más temprano. Es perfecto. Hay más, continué. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta similar a la que Elena me había entregado. Esto es para ti. Dentro había información sobre una pasantía de verano con el juez Meyers en el juzgado del condado, una oportunidad normalmente reservada para estudiantes universitarios. Pero el juez había aceptado hacer una excepción para Lily tras ver su desempeño en el torneo de debate. ¿Cómo es que el hijo del juez Meyers fue paciente en Riverside el mes pasado? Conversamos sobre ti y tu interés por el derecho. Una cosa llevó a la otra. Lily observó los detalles de la pasantía, luego me miró. ¿Por qué haces todo esto? Después de lo que dije, tomé sus manos entre las mías. Porque eso es lo que hacen los padres, Lily. Seguimos creyendo en nuestros hijos, seguimos invirtiendo en su futuro, incluso cuando no ven o aprecian todo el esfuerzo. No por agradecimiento o reconocimiento, sino porque así es el amor en acción. La llevé a la sala de estar, donde nos sentamos juntas en el sofá, el mismo sofá de segunda mano en el que estuvo con Zoe aquella fatídica noche. Y necesito que entiendas algo, dije. La vida que tenemos puede parecer pequeña o insuficiente comparada con la de tus amigas. No tomamos vacaciones exóticas ni conducimos coches nuevos. Pero lo que tenemos es algo que el dinero no puede comprar: resiliencia, determinación y la certeza de que juntas podemos capear cualquier tormenta. Lily guardó silencio por un largo momento, y luego dijo, creo que ahora empiezo a entender. O al menos, a comprender algo. Eso es todo lo que pido, que le dije.
que mantengas la mente abierta sobre lo que realmente significa el éxito. Que juzgues a las personas, incluyéndote a ti misma, a mí, por los obstáculos que han superado, no solo por la meta que han alcanzado. Asintió, y para mi sorpresa, se acercó y apoyó la cabeza sobre mi hombro, algo que hacía años no hacía. Mamá, murmuró. Sí. ¿Vas a aceptar esa beca? ¿Te convertirás en enfermera registrada? Sonreí, aunque ella no pudiera verla. Y creo que sí. Si tú estás de acuerdo con los cambios que eso implicará. Creo que ya es momento, dijo. Para las 2. Nos quedamos así mientras la tarde se desvanecía hacia el anochecer, sintiéndonos más ligeras que en años. No todo estaba resuelto, aún habría momentos de actitud adolescente y de sobreprotección maternal, más luchas y malentendidos por venir. Pero algo fundamental había cambiado, se había asentado una nueva base sobre la cual construir el próximo capítulo de nuestra historia. Una historia que, a pesar de sus dificultades y desvíos, era, en última instancia, una de triunfo, no porque hubiéramos conquistado cada obstáculo, sino porque nos negamos a ser definidas por ellos. Porque elegimos, una y otra vez, seguir adelante con gracia y determinación. Juntas.